gustaría entender un poco más a profundidad cómo funcionan estos modelos y cómo los alimentan para que sean más transparentes, que eviten sesgos, cómo le dan toda esta información para que les dé los resultados que ustedes buscan con el menor sesgo posible. Bueno, esa es una muy buena pregunta en el sentido que no es una pregunta trivial y tiene que ver mucho con el hecho de cómo tú te vas moviendo en la forma en que escoges tus datos, cómo le das los tratamientos para meterlo, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento escuché una publicación que hizo un mini modelo de lenguaje, el cual fue entrenado con pues, palabras o conversaciones comunes, pero digamos groseras, ¿no? Por así decirlo. Y el resultado fue evidentemente que el modelo de lenguaje, como te respondía, era de una manera grosera. Entonces, pues todo lo que metes a los modelos de lenguaje o a todos los modelos, pues tiene un grado de sesgo a lo que, pues con lo que lo entrenas. Si no haces este proceso de escoger bien eh, la muestra o los datos que vas a usar para el modelo que sea que vayas a entrenar, pues va a sufrir o va a tener los sesgos que tú le vayas metiendo en esos modelos. Nosotros regularmente lo que tratamos de hacer es que estos bases de datos sean lo mejor o lo más balanceado o lo más representativo y que tengan los menos sesgos posibles. Porque si la base de alguna manera ya tiene el sesgo de alguna naturaleza, pues el resultado va a ser sesgado. Y así tratamos de decir, bueno, pues nuestra base no cumple con estas características, pues el modelo de alguna manera es representativo o es un modelo bueno en ese sentido. No está fácil el problema, no es trivial, porque a veces las bases de datos, siempre, digamos, el tratamiento de bases de datos siempre tiene sus retos, ¿no? Y desde las bases públicas y de las bases de las empresas tiene sus retos, ¿no? Digamos que mucho del trabajo de ciencia de datos en realidad está, no sé, el 70-80% en pues, limpiar y entender bien esa base y tener a lo mejor posible. Y el menor del tiempo creo que yo se gasta en, pues más bien en el modelaje, ¿no? Y tiene que ver con estos problemas. Entender directamente qué es lo que le metes y hacia dónde quieres llegar. Una base en un proyecto que hemos trabajado, no yo directamente, pero en un proyecto se ha trabajado para entender las conversaciones entre migrantes. Pues es interesante entender que estas conversaciones pues, pueden tener estos sesgos, ¿no? Algunos son xenófobos, otros no son xenófobos. Pero el hecho mismo de solo escoger un conjunto de la población que habla de cierta manera ya tiene un sesgo, ya tiene una forma de hablar, ya tiene una forma de conducirse, ya tiene una forma muy particular de gramatical de entender o de dar a entender sus ideas. Pues eso ya genera un sesgo y genera un modelaje muy particular. En el caso, en otros proyectos que trabajamos para otros organismos donde analizamos bases de datos de vacantes a nivel todo Latinoamérica, pues si entrenas tu base de datos solo con datos en México, para entender clasificaciones, hicimos modelos de clasificación de empleo, es decir, tienes un modelo que te dice, ah, pues esta vacante está hecha para, no sé, chofer, esta está hecha para un panadero, ¿no? Pues resulta que si agarras datos solo de México, no va a entender cómo habla Argentina, ¿no? No sabe qué significa exactamente los mismos, no son equivalentes los nombres de los puestos de trabajo en toda América Latina. Entonces ahí el sesgo más claro que nosotros enfrentamos es que no podemos entrenar la base de datos para entender las vacantes en América Latina pues con solo un país. Porque en Argentina, por ejemplo, le dicen laburo, ¿no? Y en México le dicen el trabajo. Entonces, pues no, ahí ya se sesgó. Se usa solo datos de México. Hay que usar datos de toda América Latina. Entonces, en este caso queríamos hacer un modelo, un problema de negocio que entendiera el esquema laboral en toda América Latina, pues hay que usar todos los datos bien representativos de toda América Latina para que esta red, en este caso un modelo de aprendizaje profundo, que es una red neuronal, que en este caso sería como, pues, básicamente muchos modelos lo usan para reconocimiento facial o este tipo de modelos. En este caso está más bien enfocado a entender el mercado laboral. Pues había que entrenarlo con todos estos, digamos, lenguajes más autóctonos de todo,
pues, de toda América Latina. Me sorprendió que no me lo sabía y resulta que, por ejemplo, hay algunas vacantes que en México se llaman pues lo que llamamos las vulcanizadores o los vulcanizadoras, que son las que cuando se te ponche una llanta vas con ellos y te la arreglan. Pues en Argentina se llaman gomeros, ¿no? Y el modelo no detectaba eso y solo leyendo nos dimos cuenta que, se nos olvidó que hay que empezar a reentrenar porque el modelo de lenguaje no está entendiendo que a eso se le llama es lo mismo, es el equivalente, pero en Argentina se llaman gomeros, ¿no? Y así nos pasó con varios. Bueno, son cosas que van surgiendo y surgen así mucho, ¿no? Surgen tanto para aplicaciones de gobierno, como en este caso, que era una aplicación mucho más de temas de mercado laboral, ¿no? Sí, claro, y me imagino que como esas hay complejidades mucho más profundas que igual el tema empresarial me gustaría abordar. ¿Cuáles son estos retos técnicos y éticos que va enfrentando una empresa para relacionado también con agentes de inteligencia artificial que ustedes se especializan? ¿Cuáles son estos retos y cómo los abordan para pues, garantizar una implementación más responsable y eficiente en este aspecto? Nosotros, o al menos creo yo, en la perspectiva o mi experiencia, el principal reto inicial que tienes con una empresa es un reto más bien cultural. Eh, Hay empresas que por su propia evolución, digamos, están apenas abrazando ciertos procesos más digitalizados y con mayores implementaciones tecnológicas. Y en ese sentido, el primer paso es digamos, un proceso de educación o de entender o ayudar a entender cómo ciertos procesos de inteligencia artificial los pueden ayudar y entender cómo eso se puede traducir a un valor muy claro. Es decir, traducir cómo una implementación de inteligencia artificial tiene un impacto real o tiene un impacto muy claro en algún proceso de valor que ellos tengan. Es decir, cómo les ayudo a vender o tal vez cómo les ayudo a tener más clientes, cómo les ayudo, por ejemplo, a reducir sus costos siendo más productivos en ciertos procesos, en automatizar ciertos procesos y que ese valor esté muy claro y muy transparente para ellos, es uno de los principales retos iniciales que se ven con las empresas. Entonces, a veces hay que llegar y tener un caso de negocio mucho más aterrizado, con una solución muy aterrizada que ellos de manera muy transparente y clara puedan decir, yo al implementar este proceso voy a lograr a tener 10% más de clientes, voy a vender más, o voy a tener una reducción de recursos de tanto por ciento, ¿no? Entonces, son dos cosas, ¿no? Una es entender cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a las empresas, en qué procesos y en qué parte de su negocio les puede ayudar. Y la otra es entender cómo el modelo de negocio se ve, digamos, potenciado con estas soluciones, ¿no? Ese es el primer reto que al menos yo pienso que hay que enfrentar, al menos en esta industria. Ahora, el segundo reto viene en términos ya más tecnológicos. Muchas de las empresas ya tienen su forma de ser y el implementar una solución de tecnología ya implica un reto inicial que es el cambio, ¿no? El cambio no es trivial, ya los procesos, digamos, o la forma en que se hacen las cosas o culturalmente cómo se maneja una empresa, ya forma parte del status quo de ellos y venir a cambiar un status quo no es sencillo. Adicionalmente, incorporar, imagínate llegar y decir, bueno, te voy a cambiar un poco tu proceso, tu cultura de cómo trabajas, te voy a modificar ciertas conductas que creo que deberías de modificar basado en ciertos procesos de inteligencia artificial que vamos a implementar. Pues no es sencillo, pero después se topa uno donde sí, bueno, pues hay que trabajar con el equipo de tecnología y el equipo de tecnología también tiene ya su forma de trabajar. Y llegar a implementar una solución con ellos a veces es complicado en términos de que muchas de las empresas el día de hoy ya tienen digamos, un esquema de trabajo y unos protocolos de tecnología que a veces hay que trabajar mucho con ellos y decir, oye,
necesito por favor algunas conexiones, necesito que me ayudes con ciertas bases de datos y también una cierta fricción, ¿no? Que es natural por todos los protocolos iniciales que ya tienen todas las empresas. Y es otro reto también a sortear, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que trabajar de la mano, yo tengo que entender cómo trabajas tú y cómo funcionan todos tus procesos tecnológicos para poder yo acceder. No es que tú regular, esto no pasa, no te tienes que tú ajustar a mí, yo me tengo que ajustar a ti y sobre eso trabajar, ¿no? Y así es como nosotros lo hacemos, trabajar de la mano con el cliente, cómo funcionan sus procesos de tecnología y sobre eso ya empezar a trabajar una implementación tecnológica, ¿no? Y creo que es importante que al menos yo he visto en todas las implementaciones que hemos realizado.